Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Preguntar Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 21 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues sí. La loca del Senado, hemos visto que en varios temas simplemente ha querido dejar mal parado al gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y en todo simplemente arma un verdadero espectáculo, un drama. Por eso es que este mensaje obviamente va con dedicatoria a la loca del Senado y es por parte de Antares Vázquez Alatorre. Hemos visto que la señora ha estado criticando, uno, sobre lo que plantean y dicen que es darle la vivienda a los invasores de manera ilegal, cosa más falsa. Y nuestra presidenta ya salió a aclararlo. Pero la señora loca primero decía a la presidenta Sheinbaum qué le falta o qué le sobra en la cabeza por varios temas. Más bien, a la que nos gustaría que por primera vez utilice el coco es a esta señora. Ella había retuiteado, es decir, compartido esto que salió a expresar sobre ese tema Joaquín López Dóriga. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Aquí lo pueden ver, miren. Lili Telles reposteó, o sea, compartió, porque este es su pensamiento. Grita, dice y reacciona a la iniciativa del Infonavit que permitirá a invasores comprar las casas que tomaron ilegalmente. La propuesta ha desatado la polémica por dejarlo en segundo plano a quienes sí pagan sus créditos. Pero la presidenta de la República, obviamente, explica esta situación y es que es la realidad, ¿eh? Hubo un reportaje, yo lo recuerdo perfectamente, que hizo Carolina Rocha, en donde hay muchísimas casas en abandono y todo esto por las malas, pero eso sí no lo critican, las malas construcciones que hicieron por parte del Infonavit y que permitieron los gobiernos simplemente con el hecho de el billete, de dárselas a constructoras a modo, construyéndolas en zonas en donde la gente obviamente no las va a ocupar por diferentes situaciones, traslados, no hay agua, no hay lo otro. Y muchos simplemente entran a invasión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicho sea de paso, a ver si mañana hago un video referente a eso. Con ese videíto, que ya lo recordé ahorita. Lo que quiere hacer la presidenta es no hacerse la vista gorda al ver que hay gente que simplemente las toma. Y no hay que ser inhumanos de sacarlos y echarlos a las calles, no, buscar la manera de que paguen por esa situación. Pero eso a ellos no les interesa y así lo toman. Se meta a una casa, no hay problema. Se meta a una casa, no hay problema. Y el Infonavit le da el financiamiento. ¡Viva! Sí, como aquel, sí. No me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley. Lo está haciendo quien fue el director, el exitosísimo director de Pemex, que ahora es el progresista director del Infonavit. O sea, todos los que hayan invadido una casa ilegalmente se pueden quedar con ella y además le van a dar facilidad para pagarlas. No, pues sí. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Y luego les escucho hablar del marco de derecho, del respeto a las instituciones, de que nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley. Solo si usted ocupó ilegalmente una casa del Infonavit. Y hoy aclara la secretaria de Gobernación que no hay problema, solo que haya alguna denuncia. Ah, bueno, pues le encuentran la vuelta a todo, de verdad. De verdad. ¿Cómo hacer ilegal lo ilegal? Pues pregúntele a los funcionarios de la 4T. Y ahora sí. Ojo, obviamente lo que se quiere hacer es legalizar esas casas que obviamente son invadidas.
Porque seamos realistas, pasan en varios estados por las malas decisiones de esos gobiernos que hacían esas construcciones en lugares inhabitables en ese entonces. Y en lugar de hacerse la vista gorda, porque hay mucha gente que las habita sin que pague un peso, es hacer que paguen. Buscar las facilidades, pero que paguen. Y no simplemente que se apropien de algo así o sacarlos a las calles de manera inhumana. Esto es lo que explicaba nuestra presidenta. Primero, la propiedad privada está resguardada. Eso es por constitución. Y algo que queremos aclarar, porque la mezquina oposición quiere decir que te van a quitar tu propiedad. Eso es mentira. Primero, la propiedad privada está resguardada. Eso es por constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro. Pero el asunto es qué hacemos con esas viviendas, que muchas de ellas hoy están abandonadas, la gran mayoría, y otras están ocupadas por alguien que no pagó por su vivienda. Entonces están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad. Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores, que no hubiera ningún fraude de por medio ni nada que tuviera que ver con una afectación a una propiedad privada o a un trabajador, pues están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono, o sencillamente cerrar los ojos y decir, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada. La cantidad de dinero que se gastó en despachos para recuperar esas viviendas que no fueron recuperadas es de miles de millones de pesos. Es decir, ya se probaron varias rutas. Entonces lo que se está viendo es qué podemos hacer con esas viviendas, que es un problema que tiene hoy México y que tenemos que resolver. Entonces está en ese ámbito algunas de las propuestas que hizo Octavio, pero repito, no tienen que ver con afectar la propiedad privada ni pues aquellos créditos que está pagando un trabajador, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué anda diciendo la loca Lely Telles? Ya vieron la parte que reposteó en cuanto a este tema. También en su momento estuvo en contra de los doctores cubanos. Y es que los doctores cubanos se están simplemente contratando en zonas en las que no quieren ir y en donde se necesita simplemente atención médica. Pero de todo eso habla ahorita Antares Vázquez, pero Lely Telles siempre en contra. Y en su momento, cuando se fueron, porque había terminado parte del contrato, ponía esto. Afortunadamente ya se fueron los doctores cubanos que no curan nada con sus prácticas médicas de 1930. Dinero del pueblo mexicano fue desviado para comprar adoctrinamiento en lugar de medicamentos. Pues hay que recordarle a la señora que Cuba tiene a los mejores doctores. Y la verdad, hay que hablar con la realidad. No solo eso, vean a la loca. Cabeza a los mafiosos de la banca. La prisión en automático es atentatoria de los derechos humanos. La mafiocracia de Morena lo que pretende es establecer la cárcel en caliente, la Santa Inquisición, la cacería de brujas, van por chivos expiatorios. Es lo más injusto que han hecho. ¿Qué tienen que tener en la cabeza o qué les hace falta en la cabeza a los mafiosos de la bancada de Morena para entender que el principio es que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no al revés? Y si no les hace falta algo en la cabeza, entonces les sobra maldad. Maldad es lo que corre por las venas de esta loca del Senado. Y lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Antares Vázquez, ante varios temas que se han tocado, le dedica estas palabras y no solo eso, también recordar el día en que exhibieron las morenistas a Lely Telles y simplemente le pusieron una repasada en donde también estuvo ahí Antares Vázquez a la torre. De México, la propiedad
Recientemente he tenido conversaciones pues, con algunas personas que no están inmersas en el ámbito político y que me platican sobre ciertas dudas que tienen, pues porque escuchan a los comentócratas decir tontería y media, ¿no? Y que si es cierto y que si va a pasar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que les intrigan? Por ejemplo, que andan diciendo que ahora, con el programa de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que van a hacer es que ahora la gente que quiera llegar a invadirte una casa que tú tengas, ya se la van a regalar. Eso dicen. Dicen también por ahí, ya sabes, todas esas cosas, que si vamos a estar como en Venezuela, que si vamos a estar como en Cuba. Me decían también, por ejemplo, que es que ahora están contratando médicos cubanos en lugar de contratar a los médicos mexicanos. Me han preguntado también sobre el tema de que ya se va a abolir la propiedad privada, porque se incorporó en la Constitución de la Ciudad de México la propiedad social. Eso fue todo, el cambio que hubo. No, pues entonces empiezan a decir que se va a quitar la propiedad privada. Yo quiero llamar a la gente que odia mucho a la 4T a que desarrollen un poquito de pensamiento crítico, a que empleen un poquito del análisis situacional, que volteen a ver las cuestiones. Por ejemplo, les voy a decir a los médicos, porque esto lo decían médicos y médicas de aquí de León, Guanajuato, en donde yo vivo, que me digan cuántos médicos cubanos han contratado en León, con cuántos médicos mexicanos, médicas mexicanas se han topado, que han sido desplazados en su trabajo por los médicos cubanos. Les garantizo que ninguno, porque los médicos cubanos están cubriendo las plazas que ningún médico mexicano quiso aceptar en hospitales comunitarios, en lugares muy apartados. Les pregunto también a estas personas que me digan a cuántas personas se les ha cancelado su propiedad privada en todo este tiempo, porque eso lo han dicho desde que López Obrador llegó. Ya se fue López Obrador, llegó Claudia y siguen diciendo esto. También los invito a pensar a cuántas personas se les ha regalado tu casa o la casa de algún conocido que hayan sido invasores y que llegaron así inopinadamente y se las regalaron el gobierno. Y así, que hagan un análisis de la situación real, que no se dejen nada más llevar por lo que dicen ahí en redes, lo que dicen los comentócratas. Es tiempo de pensamiento crítico. No por odiar mucho a los gobernantes de la Cuarta Transformación, deben cegarse y empezar a dejar de ver la realidad y empezar a seguir alentando rumores y a seguir diciendo mentiras y alentando las fake news en las redes sociales. Por ejemplo, así ha sido también el tema de que si va a cerrar las iglesias, Claudia, ¿no? Una serie de cuestiones que no tienen ningún fundamento, pero que se dicen por ahí en todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que es tiempo de pensar, de analizar antes de seguir propagando fake news. Y todo eso es lo que han hecho los de la oposición y lo hemos visto claramente. Pero no solo eso. Hay que recordar esta situación en donde le cerraron el hocico a esta loca del Senado de igual forma por el tema de la salud. Celebro su iniciativa, Presidenta, para hacer algo de justicia social para algunos colegas que tienen que recurrir laboralmente a estos consultorios adjuntos, que por cierto, hay que refrescar un poco la memoria. Estos consultorios adjuntos surgieron hace más de 2 décadas y surgieron a partir del inseguro impopular. Cuando hicieron el inseguro impopular, en el que se cubría solo 1/10 parte de lo que el IMSS y el ISSSTE cubren a su derecho a biencia, solo 1/10 parte, de tal suerte que la mayor parte de las intervenciones, de las enfermedades, no se cubrían en el seguro popular y tenían que ser gastos de bolsillo. Y ante la necesidad del pueblo, de la gente más pobre, más vulnerable, surgieron estos consultorios que resultan ser muy baratos comparados con la medicina privada convencional, pero que eso ponía de alguna manera accesible. Ciertamente hoy siguen muchos médicos en ese sentido, pero con el fortalecimiento del sistema de salud, cuando ahora ya puede la gente acudir a los servicios de salud pública.
porque se volvió a hacer pública la obligación del Estado mexicano de brindar atención de la salud para todas y para todos. Entonces, pues han ido cayendo en desuso y muchos han ido siendo cerrados en muchas farmacias. Sin embargo, todavía hay gente muy vulnerable en estos puestos de trabajo necesarios también. Y pues también celebro, ahorita referente a lo que se decía, se han contratado muchísimos médicos generales, especialistas. Se acaba de hacer el draft de este año de contratación de médicos especialistas, médicas especialistas recién egresados, egresadas de nuestro sistema de salud, que por primera vez se incrementaron. Ahora ya están saliendo más egresados de especialidades y por eso ahora se contratan más médicos mexicanos que están yendo a los hospitales de bienestar, incluso lejos de las ciudades donde normalmente los especialistas queríamos quedarnos en nuestras ciudades porque no queríamos ir a centros de atención lejanos, que es donde están los médicos cubanos. Por ejemplo, tengo testimonios en la Sierra de Nayarit, en donde la gente no quiere ir porque se hacen de Tepic 10, 12 horas para ir a una comunidad en donde hay un hospital de IMSS Bienestar ahora. Ahí están los médicos cubanos especialistas, atendiendo a nuestros pueblos originarios, Huirráritas y Náyeris, en sus localidades. Entonces, esa es una ventaja del nuevo sistema de salud que estamos viviendo en esta cuarta transformación y también, sin duda, la cuestión laboral, que es relevantísima en la cuarta transformación, y por eso celebro y votaré a favor de su iniciativa, Presidenta. Gracias. Senadora Antares, no habiendo más quien... Sí, otra. No estamos en el pleno, senadora, pero si quieres hacer el uso de la voz, adelante. Gracias. Solo corregir aquí las mentiras que acabamos de escuchar de la senadora ella. De ella. Solo corregir las mentiras. La explosión de los consultorios de médicos en las farmacias se dio ahora que el gobierno de Morena privatizó la salud, porque al dejar a 50 millones de personas sin acceso a la salud, esas personas han tenido que recurrir y gastar todo lo que tienen en medicina privada. El sufrimiento que está padeciendo el pueblo de México por esta forma en que Morena empezó a destruir el sistema para la salud. De hecho, primero el INSABI, luego hicieron otra cosa, luego otro engendro, ya se va a acabar el sexenio y no hayan que hacer. Tenemos un gran sufrimiento en las banquetas afuera de los hospitales públicos porque no hay citas. Por ejemplo, para una cita que tiene que ver con algo del cáncer se tardan 11 meses. Entonces, pues ya la mayor parte de la gente ni siquiera sobrevive para llegar a la siguiente cita. Estas clínicas, este servicio de salud en las farmacias, pues empezó hace mucho tiempo, pero hay que hacer notar que fue con la privatización del sistema de salud del gobierno de Morena, con el haberse negado a su obligación constitucional de dar salud a los mexicanos, fue que empezaron a subir en una forma notable en todo el país. Tan es así que esta iniciativa pretende atenderlos, porque han crecido tanto ante la falta de salud de parte de los hospitales del gobierno, que, como refiero, lo que se les da a las personas de lo que aprobamos en el Pleno para que los programas sociales estén en la Constitución, pues a la gente tiene que ir a gastarlo en la medicina del ámbito privado, porque no hay atención médica en el sector público, faltando así Morena a su obligación constitucional de que la salud sea para todos y sea pública. Es muy importante hacer esta aclaración ante el bajón inhumano que dictó el presidente López Obrador para la salud en el sexenio de Morena. Quienes han muerto, han enfermado y han tenido que usar el dinero de los programas sociales en medicina privada, pues han sido los mexicanos. Esa es una verdadera injusticia, esa es la inhumanidad más grave que vemos, y es el pueblo de México quien está sufriendo porque el dinero para la salud se lo llevaron, lo desviaron hacia obras que ni siquiera han funcionado ni han brindado ningún beneficio a la sociedad. Es dinero de la salud desviado por Morena, y tan es así que estos médicos han tenido que atender en las farmacias a toda esa población que llega desesperada porque en los hospitales públicos ya no hay ni vendas ni aspirinas. Si alguien necesita que le pongan algo, algún implemento, los médicos de los hospitales públicos pues le dicen: señora paciente, usted tiene que ir a comprarlo todo y traerlo porque no hay nada. Y esto que estoy diciendo lo sabe todo el pueblo de México. Estoy diciendo voz aquí en el Senado de este sufrimiento y de este reclamo de los mexicanos ante la mayor brutalidad cometida por el gobierno de Morena, que es haberle quitado dinero a la salud, que es haber maltratado, despojado a más de 50 millones de personas del servicio de salud. Gracias, senadora. Nada que agradecer. Presidenta, por alusiones. Nada, por alusiones, senadora. Nada que agradecer. Nada que agradecer, senadora. Estamos afortunadamente en el Senado y el uso de la voz es absolutamente para todo el que la quiera usar. Pero el haber vivido, permíteme, senadora, ahorita, el haber vivido desde hace muchos años, desde que estuve como estudiante de medicina, conozco la medicina desde sus entrañas, conozco la salud desde sus inicios, de cómo se fue echando a perder, y no fue hace 3 años ni 5 años. Cuando era yo estudiante de medicina, y pido una disculpa a nuestros invitados,
por extendernos, pero así son las sesiones de salud. Es un tema fundamental para los y las mexicanas, que no puede seguirse construyendo a base de politiquerías. Cuando el servicio de salud pública inició con el Seguro Social hace 80 años, empezó muy, muy bien, ¿eh? Se estaba pensando en los y las mexicanas, en los y las trabajadoras. Cuando inició el ISSSTE, unos años después, en forma igual. Pero con las administraciones de hace 40 años, no las de hace 3 años, con las administraciones de hace 40 años esto se nos echó a perder. Se empezó a convertir en negocio. Empezó un saqueo despiadado de los recursos del pueblo. El que los políticos hayan querido hacer negocio y lo hicieron con el dinero del pueblo fue nefasto, fue inhumano, fue indignante. No empezó hace 3 años, que me disculpen. El no tener en el Seguro Social, y como jubilada del Seguro Social que soy, lo sé, empezamos en la abundancia. Y llegó un momento en que tuvimos que comprar hasta los abatelenguas. Pero teníamos equipos de fútbol. ¿Y quién dijo nada? ¿Dónde estaban los que ahora se desgarran las vestiduras? Y que en aquel entonces no hicieron la voz del pueblo. Y entonces no dijeron, párenle, párenle. ¿Sí? Y todavía actualmente, no me interrumpa, senadora, yo no la interrumpí. Y todavía hasta ahorita vienen y nos echan la culpa. No es por ser de un partido o de otro. Yo hace 20 años o 30 años no era de Morena. Y sin embargo anduve en las calles. Sin embargo, hicimos paros en las instituciones para impedir este saqueo. Así de simple. Y fuimos reprimidos brutalmente por las autoridades en aquel entonces. Entonces, a mí, como a toda una generación, no nos pueden venir a cuentear de que las cosas son así. No. El saqueo, la destrucción de un sistema de salud que inició bien, la destruyeron hace 40 años. La robaron hace 40 años, metiéndole agüita a los niños. Y todavía nos echan la culpa a nosotros. Haciendo ventas indiscriminadas a los que hacían los medicamentos, políticos que fabricaban los medicamentos y que los vendían como querían a las instituciones. Y todavía se los robaban en las instituciones. No, hay mucho que hacer en el sector salud. Mucho que hacer, está destruido. Y efectivamente, los consultorios por los cuales estamos abogando ahorita, por los médicos, no por los consultorios, empezaron hace 30 años, cuando yo aún era estudiante de medicina. Cuando salían los estudiantes egresados de las facultades de medicina y no encontraban trabajo y tenían que ir a los consultorios. ¿Por qué no encontraban trabajo hace 30 años? Porque se redujo mucho el ingreso a las plazas de las instituciones, porque inclusive en las facultades se redujo el ingreso a los estudiantes, ¿sí? Cuando en un pueblo como México, que crecía en la población, se iban reduciendo los médicos, que porque no se necesitaban, ¿sí? Entonces, los problemas en salud no surgieron hace 3 años, ni hace 5. Afortunadamente, llegamos para poner orden a este sistema de salud que está destruido, que es un saqueo y que es un robo, ¿sí? Senadora, muchas gracias por permitirme hablar, pero cuando se tocan estos temas, yo no me aguanto. Gracias, senadora. Mire, ya no quiero más polemizar porque no tiene caso. O sea, la ignorancia da valor y pues el pueblo de México es sabio y el pueblo de México sabe perfectamente lo que ha sufrido en materia de salud. Entonces, la ignorancia da valor, gente que jamás hablan ahora. Mucho ruido y pocas nueces porque redundan en las mismas repeticiones vanas quienes no tienen argumentos. En el mero hocico a esta señora y lo sigue haciendo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.